Cuando una viuda desaparece sin dejar rastro, solo un mapa olvidado contiene la pista. Bienvenido a Misterios Clásicos. Soy tu anfitrión Jesús. Dime, ¿desde dónde estás mirando hoy? Tus comentarios realmente dan vida a este canal. Empecemos. Era el tipo de tarde de verano que parecía existir únicamente en las novelas inglesas y las postales descoloridas. Césped bañado por el sol, abejas tarareando perezosamente sobre las hortensias y mesas llenas de banderines, bizcochos y tarros de mermelada. El jardín de la finca del difunto señor Humphrey Gallimore, Windmere House, se había abierto para la celebración anual, fiesta de verano de Chipping Folly, y casi todo el pueblo había acudido. Miss Jane Marple, pulcra como un alfiler con un vestido color lavanda pálido y guantes blancos, bebía un sorbo de su cordial de flores de saúco bajo la sombra de un paraguas a rayas. Se sentó junto a su amiga, la señora Beatrice Winthrop, que se abanicaba y comentaba que el nuevo asistente del vicario parecía demasiado joven para reconocer el eclesiastés de los codos. «El problema con estas fiestas», dijo la señora Winthrop, secándose la frente con un pañuelo de encaje, «es que todo el mundo finge que todavía estamos en 1912. Hay demasiado pepino y poco sentido común». Miss Marple sonrió amablemente, pero mantuvo la vista fija en los invitados. Se dio cuenta, por ejemplo, de que la joven Eleanor Blackthorne, la sobrina del rector, había estado llorando antes, aunque ahora sonreía alegremente mientras repartía entradas para la tómbola. El coronel Fulbright estaba charlando de nuevo con el mayor Lacey, a pesar de haber jurado hace solo unas semanas que nunca hablaría con el hombre después del incidente en la cena del Rotary Club. Y, lo más interesante, la señora Evangeline Hayward, conocida por todos como la viuda del cartógrafo, no estuvo presente. Eso en sí mismo era inusual. Desde la muerte de su marido, Harold Hayward, hace unos 7 años, Evangeline se había convertido en un elemento indispensable de la vida del pueblo. Su gran eficiencia en la organización de eventos solo era comparable a su obsesión por la cartografía antigua. Afirmó estar trabajando en un atlas privado de Inglaterra que nadie más podría compilar, y aunque la mayoría de los aldeanos sospechaban en privado que se trataba de mera excentricidad, ninguno negó su diligencia. «¿Viste a la señora Hayward esta mañana?», preguntó la señorita Marple con indiferencia. La señora Winthrop pareció desconcertada. «Ahora que lo mencionas, no. Es extraño, ¿no? Ella iba a juzgar la competencia de mejor reserva. La tenía abajo a las 2:30 en punto». En ese momento, el reverendo Allerton, un hombre amable con gafas que se deslizaban constantemente por su nariz, golpeó su vaso con una cuchara. «Damas y caballeros», y comenzó, «estamos muy contentos por la asistencia de hoy. Sé que a la señora Hayward le rompería el corazón perderla, pero aparentemente se ha enfermado y ha enviado un mensaje a través del joven Timothy Soames, su inquilino, de que permanecerá en casa el resto del día». Una onda recorrió la multitud. «¿Enfermo?», susurró la señora Winthrop, levantando una ceja. «Eso no suena propio de Evangeline. Una vez asistió al almuerzo de verano con un esguince de tobillo y una migraña. Dicho compromiso debería estar hecho de algo más fuerte que el hueso». Miss Marple se limitó a cruzar las manos. «Creo que le haré una visita mañana solo para ver cómo está. Uno debería ver a los enfermos». A la mañana siguiente, Miss Marple tocó el timbre de Vine Cottage, la casa modesta pero remilgada, donde Evangeline Hayward había vivido desde la muerte de su marido. Las ventanas estaban cerradas y las cortinas corridas más de lo habitual en un día de verano. Nadie vino a la puerta. Frunciendo levemente el ceño, Miss Marple se volvió y vio al joven Timothy Soames, el inquilino en cuestión, saliendo por la puerta lateral con una pequeña mochila. «Oh, señorita Marple», llamó.
Era un joven delgado, siempre ligeramente nervioso, con tinta en los dedos y unas gafas que siempre parecían demasiado grandes. Solo estaba haciendo un recado. La señora Hayward se ha recuperado bastante mal. Algún tipo de malestar. Estomacal. Ella no vino a la fiesta ayer. No, ella insistió en descansar. Acabo de ir a buscarle algo a la farmacia de Market Grendon. Muy pensativa, respondió la señorita Marple, con sus ojos azules tranquilos y firmes. ¿Te importaría mucho si apareciera solo por unos minutos? Puedo preparar una taza de té y sentarme con ella mientras haces tus recados. Timoteo vaciló. En realidad ella dijo que no quería visitas. Muy firme al respecto. Solo descansa y guarda silencio. Miss Marple inclinó la cabeza. Bueno, por supuesto, a nadie le gusta entrometerse, pero hágale saber que estaba pensando en ella. Mientras Timothy desaparecía calle abajo, Miss Marple volvió a mirar la casa. La quietud que reinaba en el lugar la impactó, no en un sentido pacífico, sino como se siente un teatro justo después de caer el telón. Final. Hueco. Más tarde ese día, la noticia se extendió como la hiedra a lo largo de las murallas del pueblo. La señora Hayward estaba desaparecida. Fue la señora Tamsin Green, la viuda que ayudaba con las entregas desde la furgoneta del tendero, la primera en dar la alarma. Se detuvo en Vine Cottage para dejar el pedido habitual de Evangeline y encontró la casa cerrada con llave. Las botellas de leche todavía estaban en el escalón, intactas desde el día anterior. Las ventanas estaban cerradas y el jardín lateral, normalmente inmaculado, parecía intacto. Ella nunca dejaría que ese seto se deteriorara, le dijo la señora Green a la gente. Incluso cuando tenía una hernia discal, estaba ahí afuera cortándola con esas tijeras que tenía. El agente Albert Drury, un hombre local de imaginación, limitada y rutina cómoda, se inclinaba a atribuirlo a un viaje repentino a la casa de un pariente, hasta que comprobó y no encontró parientes vivos. Luego interrogó a Timothy Soames, quien informó que no había visto a la señora Hayward desde hacía 2 noches. Ella ya estaba dormida cuando regresé de mi paseo nocturno, dijo nervioso. Y a la mañana siguiente dejó una nota en la mesa. Decía que no se sentía bien y que no la molestaran. El agente Drury se rascó la cabeza. ¿Y dónde está esta nota? Me temo que lo tiré. Pensé que no era importante. Miss Marple, cuando escuchó este detalle de boca de su amiga Dora Moffat, que lo escuchó de la hija del carnicero, que a su vez lo escuchó de la esposa del agente Drury, se quedó muy quieta en su salón, con el bastidor de bordar olvidado en su regazo. Miró hacia la repisa de la chimenea, donde había una pequeña fotografía enmarcada de su difunto sobrino Raymond. La gente, murmuró para sí misma, nunca es tan inteligente como cree cuando se hace pasar por otra persona. La parroquia llevó a cabo una búsqueda informal a la mañana siguiente, peinando los prados y senderos más allá de Vine Cottage. No se encontró nada. Se llamó al inspector local desde Grendon e inició una investigación más formal. Timothy Soames se convirtió en objeto de una atención incómoda, aunque insistió en que no sabía nada más de lo que ya había dicho. Él la quería, dijo Dora Moffat cruzándose de brazos. Ella le dio un lugar donde quedarse cuando estaba sin trabajo, pero los jóvenes pueden volverse desagradables cuando se les presiona, especialmente si hay dinero de por medio. La señorita Marple no dijo nada. En cambio, visitó la biblioteca. Preguntó de manera bastante inocente por los mapas que el señor y la señora Hayward habían donado una vez. Mientras la bibliotecaria los iba a buscar, notó algo peculiar en el estante de registros local. Un volumen delgado escondido entre la historia de la iglesia de San Martín y las flores silvestres de Dorset fue etiquetado Hayward, H., encuestas privadas, 1918-1932. En su interior
Había mapas dibujados a mano, meticulosos y extrañamente marcados, no con carreteras ni puntos de referencia, sino con nombres y símbolos, iniciales e incluso pequeñas cruces. La expresión de Miss Marple no cambió, pero sus ojos se agudizaron. Cerró el libro y salió a la brillante y ordinaria luz del sol de Chipping Folly. Mañana, pensó, haría tiempo para una segunda visita a Vine Cottage. La mañana siguiente amaneció brumosa y fresca, arrojando un velo de incertidumbre sobre los bien cuidados setos y los tejados de Chipping Folly. Mientras el sol disipaba la niebla de la mañana, los aldeanos fueron invadiendo las calles, algunos dirigiéndose a la oficina de correos, otros pasando por Thompson's para comprar pan, pero casi todos encontraron su camino desviado, intencionalmente o no, hacia Vine Cottage. Porque en Chipping Folly las noticias no viajaban por telegrama ni por teléfono. Flotaba como perfume en la brisa, arrastrado por miradas, comentarios murmurados y pausas estratégicas ante tarros de mermelada en la verdulería. Miss Marple, armada con su sombrilla y con una apariencia de curiosidad inofensiva, había salido de su cabaña después de tomar el té y las tostadas de la mañana y caminaba por el sendero familiar hacia Vine Cottage. Ella no fue la única. Cerca de la puerta, se encontró con la esposa del panadero, la señora Eliza Jennings, que había empezado a merodear en una proximidad notoriamente inocente a la casa, con su bolsa de papel de bollos apretada contra su pecho como un talismán. «¡Qué preocupación!», dijo la señora Jennings, cuando la señorita Marple se acercó. «Uno pensaría que en un lugar como Chipping Folly uno podría dejar la puerta principal abierta y no desaparecer por completo. Pero ahora, bueno, todo es muy inquietante». La señorita Marple sonrió cortésmente. «Me parece curioso, Elisa, cómo tanta gente parece desaparecer en medio de la noche, y siempre sin sus pantuflas». La señora Jennings parpadeó. «¿Zapatillas?» «Le gustaban las zapatillas de casa», dijo Miss Marple con tono ligero. «Bordados con rosas. Los usó el miércoles por la noche en el bridge. La señora Winthrop los notó. Y sin embargo todavía estaban junto a su cama, según me dijeron». «¿Lo eran?», murmuró la señora Jennings, arrugando el ceño. «No había oído eso». «Oh, bueno, ya sabes cómo circulan las cosas». Miss Marple agitó vagamente la mano. Continuó por el sendero del jardín y se detuvo junto al arbusto de hortensias. Una leve hendidura en el suelo blando llamó su atención. Ni fresco ni picante, pero con forma de tacón. Un tacón de mujer, por lo que parece. La marca se alejaba del porche trasero hacia el seto. Lo siguió solo unos pocos pasos antes de que desapareciera entre las zarzas cubiertas de maleza. Detrás de ella, una voz se aclaró con torpeza. Era Timothy Soames. Parecía más pálido que la última vez que lo había visto, como si la sangre en su rostro se hubiera tomado un permiso de ausencia. «Señorita Marple», dijo, «ellos me dijeron que el inspector tal vez quisiera registrar la casa nuevamente. No tengo ninguna objeción. Solo deseo ayudar». Su voz tenía la misma seriedad sin aliento de siempre, pero algo en la frase llamó su atención. «¿De nuevo?», repitió suavemente. Se sonrojó. «Bueno, quiero decir...». El agente miró un poco a su alrededor. «Y ayer, la señora Green dijo que usted estaba haciendo preguntas, así que supuse...». «Qué amable de su parte», dijo la señorita Marple, con voz tan suave como siempre. «¿Dormiste bien la noche que la señora Hayward desapareció?». Dudó. «Supongo. Llegué tarde. Estaba en la biblioteca». Ella levantó una ceja. «La biblioteca cerró temprano ese día. Lo recuerdo porque se les acabó el periódico de esta semana y tuve que esperar un día más para leer sobre el asunto Darrington». «¿Estuviste allí después del cierre?». La boca de Timothy se abrió y luego se cerró. «Yo
Debo haber perdido la noción del tiempo. Caminé un poco después, alrededor de los campos. Creo que ayuda a aclarar la mente. Miss Marple asintió lentamente y luego se volvió para mirar la casa. Es curioso. Vine Cottage siempre se sintió tan llena de vida. No es que la señora Hayward fuera lo que uno llamaría cálida, pero tenía una presencia. La quietud puede ser igual de fuerte cuando llega de repente. A media tarde la ciudad estaba en ebullición. La señora Evangeline Hayward, siempre puntual, siempre correcta, siempre particular, no había desaparecido simplemente. Ella tenía salido de una manera que desafió todas las expectativas que el pueblo tenía de ella. Y donde la lógica falló, los chismes intervinieron para llenar el vacío. En la carnicería dijeron que se había escapado a Francia. La semana anterior la habían visto discutiendo con un hombre con sombrero gris en la papelería. Y en la oficina de correos, las especulaciones se volvieron más siniestras. Probablemente había sido asesinada por la colección oculta de mapas antiguos de su difunto marido, que se rumoreaba que valía miles de dólares. Nadie vio nunca el interior de su estudio, dijo George Tulliver, un hombre que entregó huevos y conspiraciones a partes iguales. Ella lo mantuvo bajo llave después de que él murió. ¿Qué pasaría si encontrara algo allí? ¿Algo peligroso? Miss Marple, que había venido a buscar un libro de sellos y un lápiz blando, no dijo nada. Ella no necesitaba hacerlo. Su reputación era suficiente para silenciar una habitación con mayor eficacia que el sermón de cualquier vicario. Pasó el resto del día reflexionando tranquilamente. Sacó su cuaderno no para escribir, sino para dibujar el mapa social de Chipping Folly tal como lo veía, no con carreteras y senderos, sino con personas, motivos, relaciones. Colocó a la señora Hayward en el centro, de sus finas líneas irradiadas, a Timothy Soames, el inquilino que siempre parecía agradecido pero asustado, a Beatrice Winthrop, quien una vez había acusado a la señora Hayward de malversar los fondos de la exposición floral, al comandante Lacey, que perdió una herencia cuando Harold Hayward volvió a trazar algunas antiguas líneas fronterizas, a Dora Moffat, su compañera de bridge, a menos que algo hubiera agriado su amistad últimamente, a Eleanor Blackthorne, cuyo padre había cuestionado una vez el antiguo mapa ferroviario elaborado por el señor Hayward. Tantas conexiones, y todos ellos atravesaron la historia, los resentimientos y los pequeños actos olvidados hace mucho tiempo por todos menos por aquellos a quienes hirieron. Y sin embargo, había un único detalle que no abandonaba la mente de Miss Marple. La nota que faltaba. Timothy afirmó que la señora Hayward le había dejado una nota sencilla. Sin embargo, él lo había tirado a la basura, un acto casual que a ella le pareció profundamente impropio de él. Le pareció de esos que reciclan cordeles y doblan recibos en prolijos rectángulos. Había algo en eso, algo que no era del todo creíble. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los tejados del pueblo y encendía las chimeneas como velas, llegó una sorpresa desde Market Grendon. Llegó el inspector Lennox. Lennox, un hombre delgado, con un bigote, que parecía una coma decepcionada. No causó gran impresión, pero su presencia significó que el caso había ido más allá de los chismes ociosos. En el ayuntamiento, convocó a una pequeña reunión de las personas más cercanas a la mujer desaparecida. «He venido porque ciertos hechos no cuadran», comenzó, no sin ser cruel. «Estamos tratando esto como un caso de personas desaparecidas, pero no excluimos la posibilidad de que se haya cometido un crimen. Entiendo que muchos de ustedes conocían bien a la señora Hayward. Algunos mejores que otros», murmuró el mayor. Lacey y Miss Marple, sentada cerca del extremo de la mesa con las manos cuidadosamente cruzadas, observaba la habitación.
Timothy Soames estaba pálido de nuevo y sus dedos se movían levemente contra su silla. La señora Winthrop se quedó mirando. El mantel. Eleanor Blackthorne se mordió el labio. «Señor Soames», dijo el inspector Lennox, «¿recuerda que vestía la señora Hayward la última vez que la vio?» Timoteo parpadeó. Su bata, creo. Azul, con puños bordados. «Bordado», murmuró Miss Marple. «¿Rosas?» «Sí», dijo. Sorprendido. «Sí, eso creo. Curioso», dijo amablemente la señorita Marple, «porque la bata todavía está colgada detrás de la puerta de su dormitorio, y las pantuflas todavía están junto a la cama, y la bolsa de agua caliente que siempre usaba para su espalda no se ha llenado en 2 noches». Hubo una pausa. Entonces Eleanor Blackthorne dejó escapar un grito ahogado. «¿Quieres decir que ella nunca se fue a la cama?» El inspector Lennox miró fijamente a Miss Marple. «¿Ha estado en la casa, señora?» «Oh, solo brevemente. Pero a veces no necesitas ver mucho. Solo necesitas ver lo que no es allá». La habitación quedó en silencio. Y en ese silencio Miss Marple sonrió amablemente y cogió su taza de té. «El comportamiento humano», dijo en voz baja, «deja su propia especie de mapa. La cuestión no es a dónde fue la señora Hayward, sino a dónde se le impidió ir». Al día siguiente, Chipping Folly se agitaba bajo un cielo inquieto. Aunque estábamos en pleno verano, las nubes flotaban bajas y apáticas, proyectando largas sombras sobre el verde del pueblo. En la oficina de correos, en la panadería y en la tienda de té, la gente hablaba en voz baja. La alegre rutina de la vida de un pueblo pequeño se había alterado. Ya no era un patrón de días de horneado y himnos dominicales, sino un lento desarrollo de incertidumbre, agudizado por la presencia del inspector Lennox y su delgado cuaderno negro. Miss Marple, sin embargo, mantuvo su calma habitual. Pasó la mañana cuidando sus rosas y regando las dalias con un cuidado lento y metódico. Sus pensamientos, sin embargo, eran todo menos vanos. Repasó cada conversación, cada observación, cada silencio, especialmente el curioso asunto del camisón perdido, la supuesta nota y el hecho de que Timothy Soames parecía tener respuestas demasiado convenientes. Poco después de las 11, se puso el sombrero y los guantes y salió, deteniéndose brevemente en casa de la señora Winthrop, para pedir prestado un tarro de mermelada de grosella, como pretexto para dar un paseo hacia Vine Cottage. Sin embargo, lo que realmente quería era echar un segundo vistazo a algo que había vislumbrado el día anterior, algo tan pequeño que apenas se había registrado en ese momento: la esquina de una página que asomaba desde la papelera cerca de la sala de estar. De hecho, todavía estaba allí. Miss Marple, con el aire de quien alisa un cojín, soltó el papel con la punta de su paraguas. Estaba roto, arrugado y manchado de tinta, pero la caligrafía era inconfundible. La mano de Evangeline Hayward tenía una H particular en forma de bucle y una R ligeramente exagerada, lo que hacía que la palabra arrepentimiento resaltara incluso entre las manchas. «Lamento tener que quedarme en la cama esta mañana. Deseo que no me molesten», decía, pero quedó inacabado. La frase se apagó, como interrumpida. Miss Marple estudió el papel durante un buen rato. Sin firma, sin fecha, sin dirección. Lo colocó con cuidado donde lo había encontrado. No tenía ninguna intención de eliminar pruebas, solo de comprenderlas. Cuando se dio la vuelta para irse, vio a Timothy Soames en el espejo del pasillo. Él había entrado silenciosamente por la puerta trasera y la estaba mirando con expresión «Ilegible, señorita Marple», dijo dando un paso adelante. «Me pregunto, ¿sospecha de algo?» Ella se volvió, con una expresión de suave sorpresa en su rostro. «Vaya, Timoteo,
qué pregunta para hacer. Siempre estás mirando, dijo, y preguntando pequeñas cosas. Las pequeñas cosas a menudo conducen a grandes verdades. Su voz se tensó. No le hice daño. Nunca dije que lo hicieras. Miró hacia abajo, jugueteando con el puño de su camisa. Es solo que... La gente está hablando. Eleanor, la mayor. Lacey, incluso la señora Moffat. Miss Marple se acercó y su tono era tan suave como siempre. Es difícil estar en el centro de la especulación, especialmente cuando uno no está del todo seguro de cómo empezó. Dije la verdad. Creo que dijiste algo, respondió ella con delicadeza. Si era verdad en su totalidad, es algo que solo el tiempo dirá. El rostro de Timothy palideció. No creerás que está muerta, ¿verdad? Los ojos de Miss Marple no vacilaron. Creo que alguien tenía muchas esperanzas de que nadie la extrañaría. Y ahora que ella es perdido, que alguien no está seguro de qué hacer a continuación. Mientras tanto, el inspector Lennox examinaba Vine Cottage por segunda vez. Había traído a un agente con él, y se movía por las habitaciones con cuidado deliberado. No encontraron nada, o eso parecía, hasta que el agente abrió un cajón poco profundo del aparador de la cocina y sacó algo inesperado, una llave de hierro, pequeño, desgastado, con una ligera curva en el cuello. ¿Sabe qué es esto, señor?, preguntó el agente. Lennox le dio la vuelta en la mano. Podría ser en el cajón de un escritorio, o en la puerta de un sótano. Pero Vine Cottage no. Tenía sótano. Esa tarde Miss Marple regresó a su salón y fue a buscar un libro. Un viejo volumen sobre diseño de propiedades georgianas. Hojeó los diagramas de modestas casas de campo hasta llegar al diseño que se parecía a Vine Cottage. Allí, en texto pequeño, estaba la nota. Los planes originales incluían almacenamiento para tormentas debajo del piso de la despensa en 1900, una construcción anterior. Rara vez se utiliza en actualizaciones modernas. Miss Marple se quedó muy quieta. Una puerta cerrada, una clave, una mujer desaparecida. Ya casi anochecía cuando hizo su segunda visita del día. Esta vez a la casa de Eleanor Blackthorne, que vivía con su anciano padre en el anexo de la casa parroquial. Eleanor estaba en el jardín podando rosas con fuerza innecesaria. Siempre digo, Eleanor, comenzó Miss Marple, que las rosas no responden bien al resentimiento. Debes pedírselo amablemente. Eleanor se sonrojó y bajó las tijeras. No te oí entrar. Vine a preguntarle algo bastante extraño. Verá, he estado pensando en los mapas de la señora Hayward. Leonor parpadeó. ¿Los mapas? Sí, los viejos del señor Hayward, los que tienen marcas inusuales. Se me ocurrió que podrían haber sido de interés para alguien además de los coleccionistas. Las manos de Eleanor se pusieron rígidas. Supongo que sí. ¿Los viste alguna vez? Una vez, cuando era niña, me mostró un mapa de las líneas ferroviarias que se habían propuesto, pero que nunca se construyeron. Dijo que era una Inglaterra mejor que nunca existió. La señorita Marple sonrió. Siempre fue poético acerca de su trabajo. Y dígame, ¿su padre habló alguna vez de esa vieja disputa por la tierra? Aquella en la que el mapa del señor Hayward resolvió la cuestión en el tribunal. Eleanor asintió lentamente. Sí, nos costó el seto norte y un sendero. Mi padre nunca lo perdonó. Me lo preguntaba, dijo la señorita Marple, porque si alguien creyera que la señora Hayward todavía poseía el original mapas, bueno, eso podría ser problemático. ¿Crees que alguien se la llevó por un mapa?, susurró Leonor. Creo que alguien temía que pudiera usarlo, o dárselo a la persona equivocada. Eleanor vaciló y sus dedos apretaron las tijeras. Vi a Timothy, dijo de repente. La noche antes de que ella desapareciera, él estaba en la biblioteca, pero se fue temprano. Lo vi caminando hacia el viejo camino de la cantera.
Miss Marple asintió una vez. Gracias, Leonor. ¿Tú crees que ella todavía está viva? Miss Marple se giró para marcharse. Creo que la respuesta está debajo del piso de la despensa. Esa noche, el pueblo durmió intranquilo. Se había levantado viento, y él se hizo el silencio sobre los setos y las chimeneas, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Miss Marple, sin embargo, no durmió. En lugar de eso, escribió una breve nota y la envió junto con el hijo del vicario al inspector Lennox. Decía: «Hay algo debajo del suelo, creo que ya han encontrado la llave. Por favor, reúnete conmigo en Vine Cottage mañana con las primeras luces del día. J.M.» Luego se recostó y cruzó las manos sobre el regazo. Sabía que la naturaleza humana era más predecible que la topografía. Un ladrón podría mentir, un asesino podría fingir, pero alguien que temía ser descubierto siempre cometía un error crucial. Intentaron ordenar demasiado, y en Vine Cottage el suelo había sido barrido demasiado recientemente. La mañana llegó a Chipping Folly bajo un cielo gris pizarra, de esos que prometían lluvia pero que solo provocaban un escalofrío en el aire y una agudización de los nervios. El viento hizo crujir los setos frente a Vine Cottage cuando llegó el inspector Lennox, flanqueado por el agente Drury y un personal de mantenimiento del pueblo de rostro sombrío que había sido llamado para traer una palanca y discreción. Miss Marple ya estaba esperando junto a la puerta principal, vestida como siempre con un chal gris paloma y un sombrero de paja con una sola no me olvides prendida en el ala. «Señorita Marple», saludó el inspector con un gesto respetuoso. «¿Debemos?» Ella le devolvió el gesto con una sonrisa y luego abrió el camino familiar hacia la puerta de la cocina. Vine Cottage estaba extrañamente quieta. Incluso los gorriones parecieron evitar los aleros esa mañana. En el interior, la cocina conservaba su encanto del viejo mundo: suelo de loza, estufa de hierro, cortinas de cuadros, pero ahora flotaba sobre ella un aire de incomodidad, como si la habitación supiera algo y se negara a decirlo. «La despensa está justo aquí», dijo Miss Marple en voz baja, señalando una puerta estrecha a la izquierda. Construido en el estilo antiguo, las tablas de la esquina se sienten un poco más nuevas que el resto. El inspector Lennox y el agente entraron, seguidos por el personal de mantenimiento, que examinó el suelo de baldosas con un ojo entrecerrado. Golpeó metódicamente cada baldosa, deteniéndose cerca de la pared noreste. «Aquí», dijo, «esta junta ha sido levantada y reemplazada, no recientemente, pero tampoco hace mucho». Lennox asintió concisamente. La palanca hizo un trabajo rápido con la tabla deformada, que se levantó con un crujido seco. Debajo se abrió un vacío oscuro, mohoso, con olor rancio y de varios metros de profundidad. El agente Drury sacó una linterna de su abrigo y alumbró el interior. Al principio solo vieron tierra y polvo. Luego, en el rincón más alejado, un destello de algo metálico. Lennox se agachó y se inclinó. Un baúl. Era pequeña. Estaba cerrada con hierro y cerrada. A su lado había algo más suave, un fardo de tela. La mano de Miss Marple apretó ligeramente su paraguas. El agente Drury bajó, recogió el bulto y lo dejó sobre la mesa de la cocina. Era una bata de mujer, de franela azul, con bordados en los puños. El aroma a lavanda aún flotaba débilmente, Saenellae, y debajo otro descubrimiento, un fragmento roto de lo que parecía ser un mapa. «No parece un estudio de artillería», murmuró Drury, pasándoselo a Lennox. Miss Marple lo examinó por encima del hombro. «Esa es la mano del señor Hayward. He visto su trabajo antes. Este es uno de sus mapas de límites especulativos. Vea las tenues marcas de tinta, indican disputas de tierras». Lennox le dirigió una mirada penetrante. «¿Crees que alguien quería esto?»
Creo que alguien temía que lo usaran, dijo suavemente, para reabrir un asunto que es mejor dejar enterrado, o para exponer una afirmación falsa. ¿Y el vestido? Miss Marple no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron en el baúl que aún descansaba debajo. Debemos abrir eso. Al personal de mantenimiento le tomó algo de tiempo romper la cerradura, pero el silencio mientras esperaban fue más fuerte que cualquier palabra. Finalmente, el pestillo cedió con un chasquido reacio. Lennox y Drury levantaron la tapa con cuidado. En el interior, envueltos en periódicos descoloridos, había fajos de cartas viejas y papeles doblados, algunos quebradizos por el tiempo. Encima de todos ellos había una pequeña bolsa de terciopelo negro. Lennox la abrió y reveló un juego de llaves antiguas de latón. Pero aún así, no hay señales de Evangeline Hayward. Ella no estaba ni en el maletero ni debajo del suelo. Miss Marple, lejos de decepcionarse, parecía casi satisfecha. Ella nunca estuvo allí, dijo con calma, pero alguien quería que creyéramos que podría haberlo sido. El descubrimiento incendió el pueblo con especulaciones. Un espacio de almacenamiento oculto, un mapa secreto, una bata en el suelo. Cada nuevo detalle se convertía en teorías más descabelladas a medida que se filtraba por los pubs y salones de Chipping Folly. La señora Winthrop juró que era espionaje. El señor Tulliver murmuró sombríamente sobre los túneles de los contrabandistas y el oro napoleónico. Dora Moffat empezó a releer sus novelas de suspenso con lo que ella llamaba reverencia, renovada por el realismo. Pero Miss Marple, como siempre, permaneció impasible ante el drama. En cambio, visitó la vicaría. El reverendo Allerton, siempre generoso con su tiempo y su té, le sirvió una taza mientras ella miraba pensativamente por la ventana de su sala de estar. «Ha vivido aquí más tiempo que la mayoría, señorita Marple», dijo amablemente. «¿Qué opinas de todo esto? ¿Es posible que alguien realmente quisiera dañar a la señora Hayward?» «Creo», dijo lentamente la señorita Marple, «que alguien quería asustarla, o tal vez silenciarla. Si eso resultó perjudicial, aún está por verse. ¿No crees que se fue por su propia voluntad?» «No», respondió ella. «Evangeline Hayward era muchas cosas, pero no impulsiva. No se habría ido sin sus gafas, ni sin las medallas de guerra de su difunto marido, que guardaba en una caja de cedro debajo de su cama». Allerton asintió lentamente. «¿Recuerdas la disputa de límites que resolvió con los mapas de su marido?», preguntó la señorita Marple. «Sí, causó un gran revuelo. La mayor Lacey estuvo a punto de demandar al Consejo de la Iglesia por ello. Afirmó que la mitad del césped de la vicaría había sido rediseñado incorrectamente. Y se volvió a dibujar a favor de los Hayward. ¿No es así?» «Sí, aunque supongo que a la Iglesia no le importaba. No íbamos a construir nada sobre eso. Pero a la mayor Lacey le importaba». El vicario vaciló. «Supongo que sí». La señorita Marple se levantó. «Gracias, reverendo. Puede que su césped no sea tierra santa, pero la verdad a menudo crece en rincones olvidados». Esa misma tarde, el inspector Lennox hizo otra visita a Timothy Soames. Esta vez el joven estaba esperando en la puerta, como anticipando un ajuste de cuentas. «Yo no la maté», espetó antes de que Lennox dijera una palabra. «No lo hice. No encontramos ningún cuerpo, señor Soames», dijo Lennox en voz baja, «pero encontramos su vestido, su mapa, su llave, escondida en su residencia. Yo no los puse allí. Entonces, ¿quién lo hizo? Yo no lo sé. Juro que no. Ella me pidió que bajara algunos papeles viejos del ático la semana pasada. Eso fue todo. Dijiste que ella te dejó una nota». El rostro de Timothy se arrugó. «Mentí. Entré en pánico. Ella no estaba allí por la mañana y pensé que tal vez se había ido a Londres.
Pero luego me di cuenta de que no se iría sin decírselo a alguien, y pensé que si admitía que había desaparecido en la noche, la gente pensaría que yo... Entraste en pánico, finalizó Lennox. Sé cómo se ve, dijo Timothy. Pero no le hice daño, la respetaba. Ella me dio un lugar donde vivir cuando no tenía a nadie. Me trató con justicia, estrictamente sí, pero con dignidad. Lennox lo estudió durante un largo momento, y luego asintió con la cabeza a la gente. Vigílelo. No debe salir del pueblo. Esa noche, Miss Marple caminó hasta el otro extremo del pueblo, donde las casas más antiguas se alzaban en hileras desmoronadas, mientras una suave niebla se arrastraba entre los setos. Se detuvo ante la propiedad que alguna vez perteneció al primo del señor Harold Hayward, un hombre muerto hacía mucho tiempo, pero cuya casa vacía había seguido siendo parte de los chismes del pueblo debido a su mal estado y su supuesta infestación de ratones. Permaneció allí durante un largo rato y luego se volvió con una expresión ilegible. Más tarde, en la tranquilidad de su salón, tomó nota en su librito azul. Falta el mapa. Amenaza, clave oculta, retraso, bata pakema distracción. Y al final de la página, en su cuidada escritura en bucle, ¿dónde escondes a una mujer que todos creen muerta? Pero ¿quién podría estar todavía escuchando? Miss Marple siempre había sostenido que las verdades más interesantes de la vida no se gritaban en los salones, sino que se susurraban en los postes de las cercas, se dejaban caer en comentarios de pasada o se enterraban, casi distraídamente, en los pliegues de la historia. El curioso asunto de la desaparición de la señora Evangeline Hayward no estaba resultando una excepción. Pasó la mañana revisando el cuaderno azul en su salón mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de las ventanas. Era una lluvia suave y persistente, de esas que resaltan el olor a piedra vieja y suavizan los límites entre el interior y el exterior. Sus notas no estaban ordenadas cronológicamente, sino psicológicamente, como a ella le gustaba decir. Por motivo, por miedo, por familiaridad. La lista de quienes podían perder o ganar con el silencio de la señora Hayward era más larga de lo que ella había supuesto originalmente. Estaba Timothy Soames, acorralado por su propio engaño y pánico. Allí estaba el mayor Lacey, humillado, por los límites rediseñados y con el orgullo tan herido como una cicatriz en el campo de batalla. Estaba Eleanor Blackthorne, nerviosa, reprimida, tal vez ocultando algo más que el dolor por la derrota legal de su padre hace mucho tiempo. Y, sin embargo, Miss Marple estaba cada vez más segura de que la señora Hayward no estaba muerta. Aún no. Se levantó, guardó el cuaderno en su bolso y atravesó el pueblo con pasos decididos, mientras su bastón con punta de goma golpeaba rítmicamente las losas. Esta vez no fue a Vine Cottage a quien visitó, ni a la policía, ni siquiera a la vicaría. En lugar de eso, salió de la carretera principal justo después del molino y caminó por el sendero estrecho y poco utilizado hacia Little Barrow Hollow. Little Barrow había sido una especie de aldea, 2 o 3 cabañas, una posilga y un modesto granero, antes de que el tiempo y la vida moderna se la tragaran entera. Ahora solo quedaba habitable una cabaña, con el techo ligeramente hundido y el jardín a merced de las ortigas y la lavanda silvestre. Miss Marple tenía motivos para sospechar que tal vez no estuviera tan abandonado como creía el pueblo. Fue la señora Tamsin Green, durante una conversación muy informal en la verdulería 2 días antes, quien había mencionado, completamente por accidente, que había visto una luz encendida en Little Barrow Hollow una noche, cuando regresaba de casa de su hermana. «Qué raro», había murmurado la señora Green, seleccionando distraídamente cebollas. «Pensé que el lugar estaba vacío. Quizás eran zorros.
Miss Marple no creía en los zorros que encendían lámparas. Mientras se acercaba a la puerta, se detuvo. No había sonidos de vida. No sale humo de la chimenea. Sin embargo, había traído una cesta de bollos por si acaso se necesitaba hospitalidad como velo. Ella llamó una vez. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, más suavemente, y se inclinó. Un débil sonido, algo moviéndose, resonó desde dentro. ¿Tela cepillando madera? ¿O pies? Señora Hayward, llamó amablemente la señorita Marple, si estás aquí, no debes tener miedo. He venido solo y he traído bollos, flor de saúco y almendras. Una larga pausa. Entonces la puerta se abrió con un chirrido, solo ligeramente, y allí, en el hueco en sombras, estaba la señora Evangeline Hayward. Parecía más delgada, más pálida, su cabello normalmente rígido, ahora recogido en un moño suelto. Sus ojos, feroces e inteligentes, se posaron en Miss Marple con profunda sospecha. —¿Cómo lo supiste? —preguntó con voz ronca por el desuso. —No lo hice —dijo la señorita Marple—, no del todo, pero lo sospechaba firmemente. Usted nunca fue de las que deja asuntos pendientes, y ciertamente no se habría ido sin las medallas de su marido. Evangeline abrió la puerta por completo. La habitación detrás de ella era austera pero ordenada. Una mesa vieja, un solo sillón, una lámpara encendida. En la pared, clavado con silenciosa reverencia, estaba uno de los mapas inacabados del señor Hayward. «Eres el primero en venir», dijo Evangeline. «Todos los demás piensan que estoy muerto o que he huido». «Algunos de ellos», coincidió la señorita Marple, «han propuesto teorías que involucran a contrabandistas, fantasmas y espías alemanes. Pero yo prefiero observar las pequeñas inconsistencias». Evangeline le indicó que entrara. «También puedes sentarte. No estoy armado». «No me lo imaginaba», respondió la señorita Marple acomodándose. Dejó la cesta sobre la mesa. «Aunque imagino que has tenido motivos para esconderte». La señora Hayward se hundió en el sillón y un suspiro escapó de sus labios. «Cometí un error», dijo en voz baja. «Pensé que podría resolverlo tranquilamente, vender el mapa y retirarme a algún lugar más hacia el interior. Pero cuando encontré el cajón saqueado y faltaba una de las copias, supe que alguien estaba mirando, alguien local. ¿Qué mapa fue tomado? La disputa por la tierra. La que involucra el límite de Lacey, sí, pero también otra. Una que afecta más que solo un seto. Hay una discrepancia en el título que podría, si se revela adecuadamente, anular 2 reclamaciones de propiedad de larga data. Y los afectados, bueno, no son conocidos por su gracia bajo presión». La señorita Marple asintió. «Supongo que sabías quién se lo llevó». Tenía una fuerte sospecha. Lo confronté. No directamente. Dejé una nota a su nombre, una que él nunca escribió. Quería ver qué haría si yo desapareciera. Fingiste tu desaparición. Sí. Dejé la bata, la nota rota y mi llave donde sabía que los encontrarían, y me aseguré de que el joven Timothy entrara en pánico. Es demasiado honesto para seguir mintiendo, pero su pánico lo convierte en una distracción perfecta. ¿Y el mapa? La señora Hayward buscó detrás del sillón y sacó una carpeta delgada, envuelta en hule. Este es el original. Lo que tomaron fue una copia, lo suficientemente precisa como para provocar, pero no lo suficiente como para concluir. Miss Marple lo tomó con cuidado. «Debes volver. Tengo la intención de hacerlo, pero no hasta que sepa que el ladrón ha actuado, hasta que crea que me he ido o tenga la intención de asegurarse de que permanezca así». Miss Marple se levantó y se ajustó más el chal. «En 1900, ese caso es posible que tenga la prueba que necesita». Esa noche, Miss Marple organizó un té improvisado para un grupo selecto de aldeanos, entre ellos el mayor Lacey, Eleanor Blackthorne, la señora Winthrop y Timothy Soames.
Había pedido al inspector Lennox que estuviera presente, aunque en silencio en la habitación contigua. Mientras servían el té y pasaban los bollos, la señorita Marple habló en su tono más conversacional. «¿No es extraño?», dijo, untando con mantequilla una rebanada de pan de ciruela, «con qué frecuencia la gente cree que un mapa es puramente geográfico». La mayor Lacey parpadeó. Debería haber pensado que eso era evidente. «Oh, no», dijo con una sonrisa. «Los mapas son a menudo psicológicos. Revelan lo que la gente miedo para ser verdad, o lo que ellos esperanza ser falso». Timothy levantó la vista con nerviosismo. «¿Qué quiere decir, señorita Marple?» «Quiero decir», dijo con delicadeza, «que un mapa que muestre la verdad sobre ciertos límites podría causar más que dificultades financieras. Podría provocar ira, venganza, incluso la ilusión de un asesinato». La habitación quedó en silencio, y luego añadió con estudiada indiferencia, «Por supuesto, la señora Hayward regresará muy pronto. Ha enviado un mensaje a la vicaría de que está a salvo y tiene la intención de presentar el real mapa públicamente este domingo». La taza del mayor Lacey tintineó levemente cuando la dejó. El rostro de Eleanor palideció. Timothy parpadeó rápidamente. Solo la señora Winthrop permaneció impasible. «Me imagino», continuó la señorita Marple en voz baja, «que la persona que tomó el mapa falso podría estar bastante ansiosa en este momento, especialmente si pensaba que el original podría revelar algo inconveniente». Dejó que el silencio creciera. Luego, en la habitación de al lado, el inspector tosió. La mayor Lacey se levantó bruscamente. «Debo atender algunos asuntos. Disculpe». Miss Marple lo vio alejarse. La voz de Eleanor tembló levemente. «¿De verdad crees que está viva?» «Eso espero», dijo Miss Marple con una sonrisa inocente. «De lo contrario, no tendría ninguna razón para dejar su copia de los tiempos doblado a la columna de obituarios, excepto para ver quién podría estar observando de cerca su propio nombre». Aquella noche llovió en Chipping Folly, una lluvia lenta y constante que suavizó los bordes de las chimeneas, los senderos de los jardines y los muros de piedra, hasta que el pueblo pareció una acuarela en sí mismo. Sin embargo, los corazones de su pueblo no se ablandaron de la misma manera. La noticia de que la señora Hayward estaba viva y pronto regresaría, con la real mapa en mano, había viajado rápidamente después de la reunión de té de Miss Marple. Pero lo que los aldeanos no sabían, y lo que Miss Marple había permitido, deliberadamente que solo unos pocos escucharan, era que su afirmación era en parte verdad y en parte trampa. De hecho, la señora Hayward estaba viva, pero su inminente regreso y la inminente presentación pública del mapa en el servicio del domingo fueron totalmente inventados, diseñados para sacar a la luz a la única persona lo suficientemente desesperada como para actuar antes de que eso pudiera suceder. Para Miss Marple, la psicología de la culpa era como un juego de salón, sutil, intrincado y rara vez ruidoso. Los culpables no siempre caminaban de un lado a otro ni se retorcían las manos. A menudo simplemente observaban demasiado de cerca. O, como el mayor el día anterior, dejó la taza de té con un segundo de demasiada fuerza. Ahora, 2 días antes, del domingo, Miss Marple estaba sentada tranquilamente en el banco de la esquina de la iglesia de St. Martin, mientras la campana daba las 9. No estaba allí para rezar, aunque sí admiró la mampostería que había encima del presbiterio. Ella estaba aquí para observar. Fue Eleanor Blackthorne quien entró primero, con los hombros encorvados bajo un abrigo de lana demasiado grueso para la temporada. Tomó asiento 3 filas más adelante, mirando fijamente el tablero de himnos. Luego vino la señora Winthrop,
que se comportó con su habitual alegría enérgica y fingió no reparar en la señorita Marple, aunque sus ojos se dirigieron hacia ella más de una vez. El último en llegar, justo antes del vicario, fue el mayor Lacey. No era un hombre propenso a la sutileza. Caminó por el pasillo con un aire de decidida distracción. Asintió brevemente al vicario y eligió un asiento en la esquina trasera, más alejada, una posición inusual para un hombre que siempre había insistido en el segundo banco del frente. Miss Marple lo observó con interés. Aquellos que tenían secretos que ocultar a menudo buscaban sombras, incluso en presencia de luz. Más tarde ese día, visitó al inspector Lennox, que había instalado una oficina temporal en la parte trasera del ayuntamiento del pueblo, una sala que normalmente se utilizaba para círculos de tejido y teatro de aficionados. «Debo confesar», dijo la inspectora levantándose al entrar, «nunca había visto un caso como este. Una mujer desaparece, luego no desaparece, y ahora todo el pueblo se comporta como si se estuviera desarrollando una obra de teatro, y a todos les han entregado guiones escritos en tinta invisible. La vida en el pueblo a menudo parece un teatro», dijo Miss Marple con una sonrisa de complicidad. «Pero es precisamente ese instinto teatral el que permite detectar a quienes se salen del guión». Ella se sentó en una silla frente a su escritorio. «Creo que deberías observar muy de cerca a la mayor Lacey, y tal vez a Eleanor Blackthorne, aunque por diferentes razones». Lennox ladeó la cabeza. «¿Crees que actuaron juntos?» «No», dijo Miss Marple. «Pero una puede saber más de lo que cree y la otra teme demasiado para pensar con claridad. ¿Cree que la señora Hayward está en peligro?» La señorita Marple bajó la voz. «Creo que alguien puede intentar hacerla desaparecer, permanente antes de que pueda hablar». El inspector se quedó quieto. «¿Crees que lo intentarán antes del domingo?» Miss Marple asintió levemente. «Si creen que ella regresará con el mapa, lo harán». Esa noche, Eleanor Blackthorne recibió una carta. No estaba enviado a través de la caja normal, sino que se deslizó debajo de su puerta, cuidadosamente doblado y sin firmar. La nota decía: «Sé dónde está. Nos vemos en el Hollow después del anochecer. Ven solo, sin policía». Sus manos temblaron levemente mientras lo leía. Durante un largo momento, se quedó congelada en el pasillo. El único sonido en la casa era el tic-tac del viejo reloj de pie de su padre. Entonces, ella tomó su decisión. Se puso el abrigo y salió por la puerta trasera. Ella nunca vio la figura que la observaba desde el camino. Sin que Eleanor lo supiera, la señorita Marple había anticipado algo como esto. Ese mismo día había tomado el té con la esposa del vicario y había mencionado, aparentemente de manera casual, lo sola que debía sentirse la señora Hayward, escondida en un lugar tan tranquilo y ventoso, esperando que la verdad saliera a la luz. La esposa del vicario, una mujer amable con una aguda intuición, le pasó el comentario a Eleanor sin pensarlo dos veces. Eleanor, que siempre había estado dividida entre el miedo y la culpa, había mordido el anzuelo. Miss Marple, por su parte, había alertado al inspector Lennox. Habían enviado a un agente vestido de civil para que vigilara discretamente el camino hacia Little Barrow Hollow. Pero Eleanor no llegó al hueco. A mitad del sendero, justo antes de la curva donde el sendero se estrechaba entre los setos, salió una figura. Era la mayor Lacey. Se detuvo en seco y el corazón se le subió a la garganta. «¿Yo? ¿Qué estás haciendo aquí?», logró decir. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Iba a preguntarte lo mismo. Miró sus zapatos, ahora empapados por la hierba húmeda. Tenía una nota. Alguien dijo que sabía dónde estaba. Yo no se lo dije a nadie. Pensé, dio un paso adelante. «Eleanor, escúchame. No debes hablar con nadie. Sobre el mapa, sobre la señora Hayward. No entiendes hasta dónde podría llegar esto». Ella lo miró fijamente.
¿Quieres decir que lo tomaste? No respondió directamente. Me debían esa tierra. Tu padre y yo también. Harold Hayward tergiversó las pruebas y Evangeline lo respaldó hasta el fondo. Ella ha tenido ese documento durante años, Eleanor. Y si lo saca a la luz ahora, arruinará todo. La venta, la inversión, la confianza que he pasado 2 décadas construyendo. Leonor empezó a temblar. Pero no puedes detenerla. Y poder, dijo en voz baja, a menos que hables, a menos que alguien hable. Y entonces, desde detrás del seto, llegó la voz del inspector Lennox. Le sugiero que deje de hablar ahora, mayor. No se está haciendo ningún favor. Lacey se giró con los ojos llameantes. 2 agentes se adelantaron. Eleanor retrocedió, pálida como un pergamino. Miss Marple salió la última, golpeando suavemente con su bastón el camino mojado. Debería haber seguido jugando al ajedrez, mayor, dijo en voz baja. Siempre fuiste mejor en eso que en el póker. La detención se llevó a cabo en silencio, sin titulares, sin sirenas. Solo el cierre de una puerta y la marcha firme de 2 agentes y un hombre deshonrado hacia la estación. Miss Marple regresó a su cabaña y se sentó junto al hogar, con su tejido intacto sobre su regazo. En verdad no sintió ningún placer por el resultado. El mayor Lacey había sido muchas cosas, orgulloso, brusco, de mente estrecha, pero ella creía que no era un hombre de malicia calculada. Más bien, había entrado en pánico, como les ocurre a muchos, cuando el pasado regresó con un filo más agudo de lo esperado. Eleanor Blackthorne vino de visita a la mañana siguiente. Trajo una pequeña lata de galletas de limón y se sentó en silenciosa gratitud. No sabía hasta dónde había llegado, dijo. Realmente no lo hice. Miss Marple le dedicó una amable sonrisa. Nunca lo hacemos, querida, hasta que alguien levanta el mapa y dice, aquí es donde nos equivocamos. La lluvia amainó en la mañana del tan esperado domingo, y con ella llegó una curiosa sensación de claridad en Chipping Folly. Las nubes se habían disipado como sospechas susurradas, revelando un cielo azul claro sobre los tejados y los prados de la parroquia. La luz del sol salpicaba las piedras cubiertas de hiedra de la iglesia de San Martín, como si la naturaleza misma intentara limpiar la tensión que se había apoderado del pueblo durante toda la semana. Sin embargo, no toda la tensión podría desaparecer con un cambio de clima. Dentro de la vicaría, el inspector Lennox revisó los arreglos finales con la señorita Marple y el reverendo Allerton. El plan era simple en teoría. La señora Hayward aparecería en la reunión comunitaria de la iglesia después del servicio y presentaría públicamente el mapa original. Pero nada que tuviera que ver con la psicología del crimen o el orgullo fue nunca sencillo de ejecutar. ¿Ella está dispuesta a hacerlo?, preguntó Lennox, aunque ya sabía la respuesta. Ella insistió, respondió la señorita Marple, alisándose los guantes. No estaba en su naturaleza ser silenciada. En todo caso, esto solo ha aclarado su sentido de propósito. Está notablemente tranquila, murmuró el reverendo. Ha tenido tiempo de estudiar a la gente, dijo Miss Marple. Los mapas no eran su único talento. Lennox asintió, aunque frunció el ceño. Todavía no me gusta. La mayor Lacey puede estar bajo custodia, pero si hubiera alguien más involucrado, pronto lo sabremos, dijo la señorita Marple en voz baja, con la mirada distante por un momento. Siempre hay un último temblor antes de que el terreno se asiente. La congregación se reunió con una puntualidad inusual, y no solo para el sermón. La noticia había viajado rápidamente, llegada en voz baja sobre los postes de las cercas y revoloteando con cada partitura, de que la señora Hayward, que se daba por desaparecida desde hacía mucho tiempo, estaba viva y aparecería después del servicio.
La curiosidad, por supuesto, superó a la reverencia. Timothy Soames llegó temprano y se sentó muy rígido cerca del pasillo, sus ojos yendo de banco en banco. Eleanor Blackthorne, junto a su padre, estaba pálida pero serena, y sus ojos se movían ansiosamente hacia la entrada trasera. La señora Winthrop se colocó con intención táctica en el banco central, agarrando un libro de oraciones como si pudiera revelar un secreto si lo sostenía con suficiente fuerza. Y entonces, justo antes del primer himno, entró la señora Evangeline Hayward, erguida y serena con un traje gris con botones de perlas y su broche característico, una pequeña brújula de latón sujeto al cuello. Se escuchó un grito ahogado. Incluso el vicario vaciló a mitad de la bendición. Saludó con calma a los feligreses y tomó asiento junto a Miss Marple en la primera fila. Nadie le habló directamente, pero sí los ojos. Los ojos susurraban preguntas, incredulidad, miedo, admiración. Pero Miss Marple notó algo más. Entre los aldeanos había 3 cuyas reacciones le parecieron ensayadas: Timothy, Eleanor y, más notablemente, la señora Winthrop, mientras que otros parpadeaban sorprendidos o jugueteaban con sus himnarios. La señora Winthrop simplemente apretó la mandíbula. Ni un pestañeo, ni un suspiro, solo un destello de cálculo detrás de los ojos, y luego desapareció. Miss Marple lo archivó. Después del himno final y un sermón cortésmente abreviado, los feligreses se dirigieron al cementerio, donde se habían colocado sillas plegables bajo un dosel a rayas. Se sirvió té y se pasó la torta de semillas. La sensación de anticipación era palpable, como una fiesta ante el telón. En el centro había una modesta mesa, sobre la cual la señora Hayward disponía ahora el mapa original. Era grande, amarillenta en los bordes y estaba cuidadosamente protegida bajo un cristal. Algunos de ustedes se estarán preguntando, comenzó con voz clara y firme, ¿por qué desaparecí? ¿Por qué permití que florecieran los rumores? Lamento la angustia que causó, pero no lamento la necesidad. Se hizo el silencio. Este mapa, continuó, fue dibujado por mi difunto esposo y anotado por mí. Contiene límites históricos de propiedad, incluidas correcciones a errores de larga data. Ha estado en posesión de nuestra familia durante décadas. Recientemente se tomó una copia sin mi conocimiento, y temí lo que se podría hacer con ella. Ella hizo una pausa. ¿Y quién podría resultar perjudicado? Comenzaron los murmullos, débiles pero urgentes. La disputa que involucra al mayor Lacey, continuó, fue solo uno de varios casos en los que este mapa sirvió como evidencia. Pero no se trata de rencores. Se trata de la verdad y de lo que la gente hace para evitarla. Miss Marple observó atentamente a la multitud. Timothy Soames se quedó paralizado, casi aliviado. Eleanor observó con una mezcla de culpa y asombro. Y la señora Winthrop, ella había cambiado su peso. Poco, pero lo suficiente para empezar a dar un paso atrás. Lejos de la mesa, la señorita Marple se levantó. Antes de que la señora Hayward continúe, dijo con una sonrisa amable, «Tal vez deberíamos hablar, Beatriz». Todas las miradas se volvieron hacia la señora Winthrop. Ella se quedó helada. «¿De qué estás hablando?», dijo, aunque su voz era tensa. «Siempre te ha disgustado la señora Hayward, ¿no?», dijo la señorita Marple, todavía sonriendo. «No abiertamente, por supuesto. Eres demasiado disciplinado para eso. Pero tu desacuerdo sobre los fondos de la exposición floral hace 5 años dejó una herida. Una que nunca sanó del todo. Eso era historia antigua. Sí, pero no para ti. Perdiste tu puesto en el comité de la aldea después de eso. Dijiste que era injusto, que Evangeline había presionado para que así fuera, y has estado acumulando quejas en silencio desde entonces.
Los agravios no son crímenes, señorita Marple. No. Pero usar una copia robada de un mapa legal para sembrar confusión es, especialmente cuando uno tiene la intención de descrédito, alguien antes de que pueda presentar el original. Jadeos, el inspector Lennox, que había permanecido discretamente en la retaguardia, dio un paso adelante. Tenía la copia, señora Winthrop. La encontramos debajo del doble fondo de su escritorio ayer por la tarde, escondida entre facturas y recibos. El color de la señora Winthrop se desvaneció. No la lastimé, nunca la toqué. No, dijo la señorita Marple. Pero la asustaste. Le enviaste la primera nota, la advertencia. Querías que ella creyera que alguien más peligroso estaba detrás de ella, para que desapareciera para siempre. Esperabas que cuando regresara, su autoridad y credibilidad estarían arruinadas. Y tu copia habría sido suficiente para reabrir las disputas de tierras en tus términos. La señora Winthrop apretó la mandíbula. ¿Crees que ella merece controlarlo todo? ¿Que la palabra de su marido debería superar las pérdidas de los demás? La señorita Marple meneó la cabeza. No. Pero lo que ella hizo era integridad. Lo que tenías era resentimiento y oportunidad. Hubo una larga pausa. La señora Winthrop se quitó lentamente los guantes y le temblaban los dedos. No quería que esto llegara tan lejos, dijo finalmente. Pero siempre es así, respondió amablemente la señorita Marple. Ese es el peligro de los mapas. Una vez que vuelves a dibujar una línea, todo el paisaje cambia. Los días siguientes trajeron una resolución silenciosa. La señora Winthrop no fue acusada de intento de daño, sino de intento de fraude y obstrucción. Su participación en la copia robada del mapa y su campaña manipuladora para desacreditar a la señora Hayward fueron suficientes para asegurar su rápida eliminación de todos los comités públicos. Decidió, tal vez sabiamente, dejar Chipping Folly por completo y quedarse con una prima en Oxfordshire. El mayor Lacey, todavía bajo custodia, enfrentaría cargos más serios, aunque quedó claro que su desesperación había sido avivada, no iniciada, por los rumores que la señora Winthrop había sembrado. Y la señora Hayward, ella permaneció. Regresó a Vine Cottage, devolvió su colección de mapas a la sociedad histórica local y comenzó a trabajar en una memoria titulada Líneas de Discordia. La viuda de un cartógrafo reflexiona. Miss Marple, por otra parte, volvió a sus rosas y sus bordados, aunque se permitió una última taza de té con la señora Hayward en el banco del jardín. «Nunca tuviste miedo de verdad», dijo amablemente la señorita Marple. «Estoy cansado de que me subestimen». La señora Hayward asintió. «Todos tenemos nuestras líneas que proteger, señorita Marple, algunas en el papel, otras en el corazón». Era un jueves por la mañana cuando la niebla volvió a cubrir Chipping Folly, desdibujando los setos y empapando los adoquines con un brillo reluciente. A raíz de la agitación en el pueblo, las cosas habían comenzado a calmarse. Las campanas de la iglesia repicaron como de costumbre. El carro de la leche crujía por el camino. La pizarra del pub Rose and Thistle volvió a anunciar su noche de tarta del viernes con un optimismo inquebrantable, pero bajo la tranquila superficie algo había cambiado. La gente había empezado a hablar más bajo en los mostradores de las tiendas, a mirar con más atención a aquellos que antes consideraban inofensivos o aburridos. Los secretos habían sido revelados, no por la fuerza, sino con precisión. Un hilo tirado suavemente hasta que toda la red quedó expuesta. Y en el centro de todo estaba Miss Marple, sentada tranquilamente tejiendo, observando y esperando con ojos más agudos que los de cualquier agente. No tenía ningún deseo de que le agradecieran. De hecho, descubrió que la gratitud hacía que la gente se sintiera incómoda, estaba demasiado cerca de la admiración, y la admiración tendía a nublar el juicio.
Pero esa mañana, mientras estaba sentada en el banco afuera de la panadería con un panecillo de grosellas envuelto en papel a su lado, se encontró en la inesperada compañía de Eleanor Blackthorne. Eleanor se acercó vacilante, con el impermeable, demasiado abotonado y las manos metidas en las mangas como para ocultar el temblor nervioso que había sufrido desde el arresto. ¿Puedo?, preguntó señalando hacia el banco. Miss Marple sonrió y asintió. Por supuesto, querida. Se quedaron sentados un momento sin hablar, observando a dos gorriones pelearse por una miga de pan cerca de la acera. Me siento desatada, dijo finalmente Eleanor, como si el suelo debajo de todo lo que sabía se hubiera movido. No del todo mal, pero aún así, extraño. Eso es lo que uno siente, dijo amablemente Miss Marple, cuando la historia que uno creía tiene un narrador diferente. Eleanor soltó una risa tranquila y quebradiza. Sabía que había amargura en el comandante Lacey, pero no pensé que llegaría tan lejos. Y la señora Winthrop, ella siempre fue tan formidable. Lo era, convino Miss Marple. Y las personas formidables a menudo pasan tanto tiempo, manteniendo unida a la aldea en pequeñas cosas, que se amargan cuando comienza a cambiar sin ellos. Eleanor se volvió hacia ella. Sabías que era ella, incluso antes del mapa. Lo sospechaba, respondió la señorita Marple, pero la sospecha, como la elaboración de mapas, requiere líneas cuidadosas. No fue solo lo que ella hizo, sino lo que ella hizo, no hacer. Nunca preguntó si la señora Hayward estaba a salvo. Todos los demás lo hicieron a su manera, pero ella no. ¿Eso es lo que la delató? No del todo, pero agudizó el esquema. Una persona culpable a menudo compensa en exceso, pero Beatriz no lo hizo. Su silencio no fue pena ni preocupación, fue cálculo. Eleanor miró sus guantes. ¿Y yo? No hice nada. Hiciste más de lo que crees, dijo amablemente la señorita Marple. Te presentaste cuando importaba. Te permitiste que te usaran, sí, pero no permitiste que te usaran. Roto. Se sentaron juntos un rato más antes de que Eleanor se levantara. He estado pensando en dejar Chipping Folly, dijo. Hacia el norte hay una biblioteca en Durham que busca un archivero. Quizás es hora de que viva en algún lugar donde mi nombre no sea una nota a pie de página en una disputa fronteriza. Miss Marple asintió, aunque un atisbo de melancolía la invadió. A veces la mejor manera de rediseñar una vida, dijo, es salirse por completo del mapa. Mientras tanto, la señora Evangeline Hayward había vuelto a dar largos paseos. Vine Cottage había vuelto a abrir las contraventanas, y los setos estaban una vez más recortados con pulcra precisión. Ya no temía que el correo llegara tarde, ni el sonido de pasos sobre la grava. Una tarde, visitó la Sociedad Histórica en Market Grendon y entregó no solo el mapa de límites original, sino también un tesoro de anotaciones personales, correcciones y estudios especulativos de su marido. El curador, un hombre con gafas, tinta en los puños y tono reverente, los recibió como si aceptara pergaminos sagrados. No teníamos idea de que estaba trabajando en tales revisiones, dijo, hojeando las páginas. Algunos de estos ajustes podrían reescribir la mitad de lo que sabemos sobre las asignaciones de distritos del sur de la era anterior al ferrocarril. Los labios de la señora Hayward se torcieron en una seca sonrisa. Harold siempre dijo que la verdad estaba escrita con lápiz tenue, esperando que alguien lo suficientemente valiente para escribirla. Cuando se giró para irse, hizo una pausa. ¿Y se asegurará de que se hagan públicos? Ciertamente, dijo el curador, con atribución completa. Ella asintió una vez. Eso es todo lo que siempre quise. En la tienda del pueblo, la charla había vuelto a su ritmo habitual, aunque ahora con un trasfondo de humildad.
Hubo menos miradas por encima del hombro, menos comentarios mordaces disfrazados de chismes. Incluso la señora Jennings, que una vez se había jactado de que sabía desde el principio la supuesta muerte de la señora Hayward, se había quedado notablemente callada. Timothy Soames, por su parte, había decidido abandonar Vine Cottage. Su partida no fue apresurada ni motivada por la vergüenza, sino por el reconocimiento de que su estancia en Chipping Folly había sido un interludio más que un destino. En una carta a Miss Marple había expresado su gratitud. Tú fuiste el único que creyó que estaba mintiendo por miedo, no por culpa. Creo que necesitaba que alguien viera eso. Me ofrecieron un puesto en Gloucestershire, ayudando con un archivo privado. Tomaré lo que he aprendido y lo haré mejor. Esa noche, Miss Marple había leído la carta junto a la chimenea, mientras su gato dormitaba a sus pies y el viento golpeaba suavemente las ventanas. Dobló la página y la colocó entre las páginas de su cuaderno junto a la última entrada que había hecho. La verdad como un mapa solo es útil si se sabe leer entre líneas. Los últimos hilos del misterio comenzaron a asentarse no en la confrontación, sino en la reflexión. El vicario dedicó el siguiente servicio dominical a la noción de perdón sin olvidar. La señora Hayward no asistió, pero envió una pequeña brújula de latón a la iglesia para que la grabaran y la fijaran en la barandilla del altar, un símbolo silencioso de cómo orientarse incluso cuando otros se pierden. Al día siguiente, Miss Marple, sentada junto a la ventana de su salón, observó pasar a los aldeanos. Se dio cuenta de que ahora las personas se movían de manera diferente, menos rápidamente, más cuidadosamente, como si recién fueran conscientes de su proximidad a los secretos de los demás. Volvió a bordar y cosió un nuevo patrón en su lienzo. Un camino sinuoso, una cabaña lejana y una serie de estrellas bordadas en una esquina. Cuando esté terminado parecerá un mapa, o quizás algo más, un récord, un recordatorio. Esa noche, la señora Hayward nos visitó una vez más. Se sentaron juntos frente a una taza de Earl Grey. El silencio entre ellos era agradable. «Tenías razón», dijo Evangeline. No era el mapa lo que temían, era la historia que habían escrito en sus márgenes. «Exactamente», respondió la señorita Marple, dejando su taza sobre la mesa. «El pasado no siempre está muerto. A veces simplemente está mal catalogado». Ellos sonrieron. Afuera, la última luz del día se apagó y el pueblo finalmente exhaló. La suave calma que se apoderó de Chipping Folly tras la reaparición de la Monday. Señora Hayward, fue una paz frágil. No la paz jubilosa que sigue al final de una feria, sino una recalibración silenciosa, como un péndulo que finalmente regresa al centro después de un largo período de oscilación inestable. La gente retomó sus rutinas con una diligencia nueva, casi cautelosa. La señora Jennings empezó a pulir los cristales de sus ventanas con más frecuencia, y el carnicero empezó a envolver las chuletas con un pliegue extra en las esquinas. Los cambios fueron pequeños, pero Miss Marple, que había vivido lo suficiente para notar las cosas que la mayoría pasó desapercibida, los observó todos. Sin embargo, aunque el misterio de la desaparición de la señora Hayward se había resuelto, en teoría las secuelas emocionales persistían. No todas las heridas habían sido reconocidas, no todas las disculpas se presentaron, y Miss Marple, tras haberse dedicado a desentrañar cuidadosamente los hechos, centró ahora su atención en la tarea más delicada de guiar al pueblo de nuevo hacia la gracia. Todo empezó sencillamente con una cesta de membrillos. Los había horneado hasta formar una tarta con crema de almendras y se la había llevado caliente del horno a Eleanor Blackthorne, que estaba empaquetando cajas en el anexo de la rectoría. «Pensé que estarías cansada de las galletas de té», dijo Miss
Marple dejando la canasta con una sonrisa amable. Eleanor pareció sorprendida pero agradecida. Gracias, yo no he tenido mucho apetito últimamente. Mudarse puede hacer eso. También puede hacerlo la culpa. Eleanor se estremeció, solo ligeramente. No lo digo con crueldad, añadió amablemente la señorita Marple. Llevaste una pesada carga, Eleanor. La mayoría de la gente habría ignorado esa nota anónima por completo. Pero fuiste. No lo hice por valentía, dijo Eleanor, sentada en el borde de un baúl a medio llenar. Lo hice porque no podía soportar no saberlo más. Y luego, cuando apareció el mayor Lacey, me sentí estúpido. Como si hubiera entrado en una obra a mitad de la obra y hubiera aplaudido en la línea equivocada. Hiciste exactamente lo que había que hacer, respondió la señorita Marple. No perfectamente, pero pocas cosas lo son. Ella vaciló y luego añadió, me he estado preguntando algo, Eleanor. ¿Por qué ocultaste el hecho de que viste que el cajón de la señora Hayward había sido alterado? Lo notaste. Eres meticulosa. Por naturaleza. Eleanor guardó silencio durante un largo momento, mirando el borde de una taza de té. Creo que no quería creer que tuviera enemigos, dijo finalmente. La admiraba, su claridad, la forma en que sabía lo que representaba. No quería que eso se viera empañado por la política del pueblo o por viejos rencorosos. La señorita Marple asintió lentamente. La admiración es una forma peligrosa, de ceguera, especialmente cuando se disfraza de respeto. Eleanor esbozó una leve sonrisa. ¿Entonces eso era todo esto? ¿Una historia de admiración ciega y orgullo herido? En parte, dijo la señorita Marple, pero también de mapas, de cómo la gente traza límites en torno a su dolor y construye vallas a partir de viejos desaires. Ella hizo una pausa. ¿Realmente irás a Durham? Leonor miró hacia otro lado. Sí, creo que debo hacerlo. Necesito estar en un lugar que no esté lleno de ecos. Miss Marple no intentó hacerle cambiar de opinión. Entonces te extrañaré, dijo simplemente. Unos días más tarde, Miss Marple visitó la cabaña donde Timothy Soames se había alojado temporalmente mientras se preparaba para abandonar Chipping Folly. Abrió la puerta con su habitual encanto, nervioso, con el cuello torcido y una mancha de tinta en el pulgar. No la esperaba, señorita Marple. No creo que la mayoría de la gente me espere, dijo entrando. Te he traído algo. Ella le entregó un pequeño volumen. Una de las primeras ediciones de El compañero del cartógrafo, anotó en una letra ordenada que reconoció al instante. La señora Hayward me pidió que le pasara esto. Dijo que usted era una de las pocas personas que trataba sus mapas como ideas en lugar de municiones. Timothy tomó el libro con lentitud y reverencia. No lo merezco, dijo en voz baja. Mentí. Dejé que su desaparición flotara en el aire como algo que no podía tocar. Estaba usted asustada, dijo Miss Marple. Y cuando la gente está asustada, a menudo elige el tipo de silencio equivocado. Él la miró avergonzado. Pensé que si no decía nada, la historia se resolvería sola sin mí, que alguien más valiente lo arreglaría. Y alguien lo hizo, respondió ella, sonriendo suavemente. Pero eso no significa que no fueras parte de la restauración de la verdad. Timothy cerró el libro y lo apretó contra su pecho. ¿Ella me perdonará? Ya lo ha hecho, dijo la señorita Marple. Dijo que le recordabas a su hermano menor, inteligente, torpe, y que necesitaba un mapa para toda la vida. Soltó una risa temblorosa. ¿Crees que podré hacer uno? Con el tiempo, dijo. Pero solo si dejas de mirar hacia atrás con arrepentimiento y empiezas a mirar hacia adelante con determinación. Más tarde esa semana, la propia señora Hayward hizo una rara visita a la cabaña de la señorita Marple. No trajo mapas ni paquetes de pergaminos, solo un sobre desgastado atado con un cordel. Dentro había 4 letras,
todo sin firmar, todos anónimos, todo escrito con la misma letra apretada e inclinada. Los metieron por debajo de mi puerta a lo largo del último año, dijo. Ninguno abiertamente amenazante, pero sí sugerente, diseñado para sembrar dudas, inquietar. Miss Marple estudió, tras las cartas. Reconoció el estilo al instante, sobrio, deliberado, sin contracciones. Beatrice Winthrop, dijo. La señora Hayward asintió. Lo sospechaba, pero no pude probarlo. Y cuando pensé en mostrárselos a alguien, el daño ya estaba hecho. Miss Marple dejó las cartas a un lado y sirvió 2 tazas de té. Estuviste muy tranquilo durante todo el proceso. Lo estaba, dijo la señora Hayward, con un rastro de algo más vulnerable en su voz. Pero hubo momentos breves en los que quise desaparecer para siempre, y aún así no lo hiciste. No. Tomó la taza con ambas manos. He vivido demasiado para dejar que otra persona sea la autora de mi último capítulo. Miss Marple hizo un gesto de aprobación. Muy bien. Permanecieron sentados un rato en silencio, de ese que se forma entre personas que se entienden lo suficientemente bien como para no llenarlo de palabras innecesarias. Por fin, la señora Hayward dijo, «Sabes, creo que el mapa nunca fue el punto. En realidad no. Fue simplemente el objeto que dio forma al resentimiento de todos». «Sí», asintió la señorita Marple. «Los mapas no crean territorio, revelan cómo la gente lo reclama». La señora Hayward se levantó un momento. Después. «Creo que después de todo terminaré esas memorias, pero no solo sobre los mapas, sobre la aldea, sobre las personas que creen que una frontera, una vez trazada, nunca más se puede cruzar». Miss Marple la acompañó hasta la puerta. «¿Y dirás nombres?», preguntó, con los ojos brillantes. La señora Hayward sonrió. «No todos. Es mejor dejar algunos nombres a lápiz». Esa noche Miss Marple volvió a su cuaderno, el pequeño azul que guardaba bajo llave en su escritorio, lleno no de notas de casos, sino de gente, sus hábitos, sus esperanzas, sus errores y sus redenciones. Pasó a la última página y escribió, con su mano curva, «Es necesario defender algunos límites, otros redibujados, pero los más peligrosos son aquellos que nunca son cuestionados en absoluto». E.H. nunca desapareció realmente. Simplemente esperó a que el pueblo la viera tal como era. No una viuda definida por la ausencia, sino una mujer que sabía exactamente cuál era su posición, sobre el papel y en principio. Cerró el cuaderno, dejó el bolígrafo y cogió su bordado. Afuera el viento agitaba los setos y en algún lugar a lo lejos cantaba una lechuza. Esta noche el pueblo dormiría tranquilo, pero la señorita Marple siempre la escuchaba. Hay finales que llegan como llamadas a telón, con aplausos, flores y una sensación de resolución triunfante. Pero en Chipping Folly, el final de un misterio rara vez llegaba con tanta fanfarria. En cambio, llegó de maneras más silenciosas, en la reanudación de hábitos, la reparación de miradas forzadas y el sutil regreso de los latidos del corazón de una aldea a algo parecido a su ritmo ordinario. Miss Marple nunca buscó elogios. De hecho, se sintió bastante avergonzada cuando la esposa del vicario le trajo una pequeña caja de chocolates en nombre de una comunidad agradecida, como si hubiera limpiado un atasco en el pozo del pueblo en lugar de exponer una red de fraude, manipulación y una obsesión casi fatal por el control. Pero eso era lo que pasaba con el mal en las aldeas. Rara vez aparecía en forma de trueno. Llegó suavemente, envuelto en rutina y respetabilidad, disfrazado por la forma en que la gente sonreía demasiado y decía nada en absoluto cuando se les preguntaba qué pasaba.
La mañana siguiente a la partida de Eleanor Blackthorne hacia Durham, su comitiva fue despedida por el vicario y la señora Hayward con dignas despedidas. La señorita Marple tomó su asiento habitual en la esquina del salón de té y abrió su periódico. Su té se había puesto tibio antes de siquiera mirar los titulares. Estaba mucho más interesada en un párrafo escondido en la mitad de la segunda página de la columna de Sociedad. Se dice que la señora Evangeline Hayward de Chipping Folly está en conversaciones con un editor de Londres para una próxima memoria que relata el trabajo de su difunto marido en la cartografía de principios del siglo XX y las implicaciones morales de la determinación de límites. Las memorias, tituladas provisionalmente Líneas que duran, incluirán selecciones de correspondencia personal y registros de la aldea nunca antes vistos. Miss Marple sonrió levemente. Era un título apropiado, pero su sonrisa se desvaneció cuando sus ojos se dirigieron al siguiente elemento. Una breve actualización sobre el estado de la mayor Lacey. El coronel Charles Lacey, exmiembro de Chipping Folly, permanece detenido en Grendon, a la espera de procedimientos formales. Continúan las evaluaciones médicas tras indicios de tensión mental y deterioro cognitivo. Miss Marple dobló el papel con cuidado y lo dejó a un lado. Sabía que el orgullo era un compañero peligroso en la vida, pero su descenso a la obsesión siempre era más triste cuando se trataba de hombres como el mayor, aquellos para quienes la derrota no era simplemente una realidad de la vida, sino un insulto intolerable al sentido de sí mismo. Los errores de Lacey habían sido reales, pero también lo había sido su sufrimiento. Había sentido que la aldea se movía bajo sus pies y había intentado, con torpe fuerza, mantener las líneas en su lugar. Pero los mapas no se pueden arreglar, solo con la voluntad. Pensó de nuevo en algo que la señora Hayward había dicho 2 noches antes de salir de su salón. Las líneas en papel son cosas poderosas, señorita Marple, pero solo son peligrosas cuando alguien cree que no se pueden volver a dibujar. Esa tarde, Miss Marple paseó por la plaza del pueblo. El aire era fresco, el cielo era una extensión de color plateado pálido y el olor del humo de las chimeneas flotaba débilmente entre los tejados. Pasó por delante de la verdulería, donde la señora Jennings estaba regateando manzanas, y asintió cortésmente. El carnicero se inclinó el sombrero. La aldea parecía, si no sanada, al menos reparada, como un tapiz cuidadosamente cosido, desde atrás, cuyos daños solo eran visibles para aquellos que sabían dónde mirar. Afuera de la oficina de correos, hizo una pausa. Una chica de unos 17 años estaba sentada en el banco, con un cuaderno de bocetos en el regazo y un lápiz en la mano. Era nueva. Uno de los nietos de Cooper que estaban de visita desde Surrey, recordó la señorita Marple. La chica levantó la vista tímidamente. «Hola», saludó amablemente la señorita Marple. «¿Qué estás dibujando?» «Solo el verde», respondió la niña con las mejillas rosadas por el frío y la timidez. «Pero sigue cambiando, las sombras, quiero decir». «Ellos hacen eso», dijo la señorita Marple. «Pero no son las sombras los que necesitas arreglar. Son las líneas. Una vez que las líneas son correctas, todo lo demás puede cambiar alrededor de ellas». La chica la miró con curiosidad. «¿Eres artista?» «No exactamente», dijo Miss Marple con un brillo en los ojos, «pero he aprendido algunas cosas sobre cómo formular la verdad». Continuó su caminata, golpeando ligeramente con su bastón los adoquines. Al anochecer, Miss Marple había regresado a su cabaña. Se encendió el fuego y el gato, como de costumbre, reclamó el lugar más cálido cerca del hogar. Sobre la mesa del vestíbulo había una carta enviada por la señora Hayward. Estaba escrito con una letra curva, delicada y deliberada. «Querida señorita Marple,
Quería agradecerles nuevamente por creer en la moderación cuando otros pedían revelación y por conocer la diferencia entre justicia y venganza. La semana que viene partiré hacia Bath para tomar un poco de aire y tomar distancia. Pero antes de irme, he hecho arreglos para que el mapa original se exhiba en el salón parroquial por un corto tiempo, no como prueba, sino como historia. Un recordatorio de dónde venimos y quizás con qué facilidad podemos perder el rumbo. Toninde. Admiración y respeto duradero. Evangelina Hayward Miss Marple dobló la carta y la guardó dentro de su cuaderno azul. Había pocas cosas más peligrosas, pensó, que olvidar. No los grandes olvidos, fechas, hechos, nombres, sino los silenciosos y sigilosos. Olvidar por qué alguien mintió. Olvidar el rostro de alguien agraviado. Olvidando el forma. Sucedió algo, hasta que fue reescrito para adaptarse a quien hablaba. Más alto. Los mapas podían mostrar fronteras, pero la memoria marcaba el terreno. 2 días después, Miss Marple estaba sentada cerca de la parte trasera del salón parroquial, mientras el pueblo entraba para ver el mapa. Montado cuidadosamente en la pared detrás del cristal del museo parecía modesto, desteñido, casi frágil. Y sin embargo, los aldeanos lo miraban como si fuera sagrado. El mapa no nombra sus pecados. No acusó ni señaló con el dedo, pero hizo visible lo que había estado oculto: rincones en disputa, reclamos ocultos y las consecuencias del orgullo trazadas con tinta. Ese día no se mencionó el nombre de la señora Winthrop, tampoco el del mayor Lacey. No era necesario. El mapa había hablado en su nombre, y Miss Marple se había asegurado de que no hablara más de lo necesario. Timothy Soames, en su último día en el pueblo, se demoró más tiempo ante el mapa. Cuando se dio la vuelta, no parecía arrepentido sino resuelto. Un hombre que había visto el borde de una sombra y había elegido la luz, aunque fuera de forma vacilante. Miss Marple lo vio alejarse y sonrió para sus adentros. Se había hecho justicia, sí, pero más importante aún, comprendido. Esa noche el pueblo de Chipping Folly durmió bajo un cielo despejado. Las estrellas brillaban intensamente sobre los tejados de paja, y los setos zumbaban débilmente con los últimos suspiros del viento otoñal. Dentro de su salón, Miss Marple estaba sentada en su sillón, con el té a su lado y el cuaderno azul abierto sobre su regazo. Añadió una entrada final. Las líneas que trazamos entre el bien y el mal, entre nosotros y el prójimo, entre el pasado y el futuro, nunca son tan permanentes como pensamos. Pero cómo los redibujamos, ahí es donde vive el personaje. Cairns cerró el libro, apagó la lámpara y dejó que la oscuridad se instalara suavemente a su alrededor. No todos los misterios terminaron con una revelación. Algunos terminaron con comprensión, y Miss Marple, como siempre, lo había comprendido justo a tiempo. El fin.